Sonido 1, 2, 3. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias al Espíritu Santo por la conversión, salud, trabajo y estudios de la familia Caballero Velázquez, a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio, y por el alma de Ofelia Caballero de Velázquez, intención de su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios
que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro del Génesis. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. El chico creció y lo destetaron. El día que destetaron a Isaac, Abraham dio un gran banquete. Pero Sara vio que el hijo que Abraham había tenido de Agar, la egipcia, jugaba con Isaac y dijo a Abraham: expulsa a esa criada y a su hijo, porque el hijo de esa criada no va a repartirse la herencia con mi hijo Isaac. Como al fin y al cabo era hijo suyo, Abraham se llevó un gran disgusto. Pero Dios dijo a Abraham: no te aflijas por el niño y la criada. Haz exactamente lo que dice Sara, porque es Isaac quien continúa tu descendencia. Aunque también del hijo de la criada sacaré un gran pueblo, por ser descendiente tuyo. Abraham madrugó y cogió pan y un odre de agua, se lo cargó a hombros a Agar y la despidió con el niño. Ella se marchó y fue vagando por el desierto de Beerseba. Cuando se le acabó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas, se apartó y se sentó a solas, a distancia de un tiro de arco, diciéndose: no puedo ver morir a mi hijo. Y se sentó a distancia. El niño rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo preguntándole: ¿qué te pasa, Agar? No temas, que Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, toma al niño y tenlo bien agarrado de la mano, porque sacaré de él un gran pueblo. Dios le abrió los ojos y divisó un pozo de agua. Fue allá, llenó el odre y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Todos sus santos temen al Señor, porque nada le falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha.
Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino, y le dijeron a gritos: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba osando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios que siempre nos acompaña, nos ilumina en nuestro crecimiento y nos da aquellas pautas que necesitamos para adquirir eso que se llama sabiduría. La sabiduría no es solamente tener conocimientos intelectuales de estudio y cosas de esas, que si uno los tiene, bendito sea Dios. La sabiduría es saber qué se hace con todo eso. La sabiduría es saber por qué vine a este mundo y qué es lo que debo hacer, encontrando la respuesta correcta desde una reflexión profunda con la ayuda también de Dios, que le da a uno esas respuestas, y todo eso lo podemos también encontrar desde la Sagrada Escritura. Como decía San Lucas, recordemos allá en esa escena o la parábola que contó Jesús de un hombre rico y que tenía un pobre allá en su portón y que nunca le dio ni una migaja, el pobre Lázaro. Cuando ya estaban al otro lado, el rico en el infierno y Lázaro en el seno de Abraham, el rico le dice a Abraham: manda a Lázaro donde mis hermanos, porque ellos actúan como yo actuaba, para que no vengan aquí a este lugar de tormento. Y le dijo a Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, es decir, la palabra de Dios, que la cojan, que la contemplen, que la recen, para que se conviertan. No, padre Abraham, manda a Lázaro, porque si ven a un muerto, de pronto por el miedo se asustan y se convierten. Y Abraham le dice una cosa que es muy cierta: el que no se convierte escuchando la sabiduría que hay en Moisés y en los profetas, tampoco lo va a hacer aunque un muerto se le aparezca. Porque ya el que está lleno de tanta cosa que no le hace ni mella la palabra de Dios, ya no hay nada que hacer, en términos así como muy coloquiales. Entonces, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios, que siempre nos acompaña, como decía, nos lleva a ese camino de sabiduría. Y hoy nos regala unos textos que hay que desmenuzarlos un poquito para entender esa sabiduría que nos ayude a nosotros también a crecer un poco, o todos los días en algo. Hoy, por ejemplo, tenemos esta escena del capítulo 8 de San Mateo. Jesús va a aquella región de los Gerasenos, pasó a la otra orilla. Recordemos que esa es una forma de decir, se fue a la tierra de los paganos, a la tierra que no pertenece a la descendencia de Abraham, no es la tierra prometida. Y entonces, ¿cómo describe la palabra de Dios o el Nuevo Testamento esa tierra extranjera? Pues aquí tenemos el ejemplo perfecto. ¿Cómo actúa esa tierra extranjera que no tiene ni la ley de Moisés ni los profetas? No tiene esa sabiduría. Pues dice aquí, desde el cementerio aparecieron 2 endemoniados. Así empiezan a pintar esa tierra, una tierra que está llena de demonios. Y de hecho,
así era. O de pronto podremos decir, así es. Hay sitios donde todavía no se conoce bien al Dios verdadero, al Dios vivo, y aparecen una cantidad de otro tipo de dioses, otro tipo de tradiciones religiosas y culturales, donde, por ejemplo, hay magias negras y una cantidad de cosas de esas. Y entonces eso es lo que llama aquí los endemoniados. Ellos recuerdan con esas palabras a Egipto. Egipto tal cual. Allá cualquier animal, cualquier cosa, el río, el cielo, las aves y hasta las mismas personas eran dioses. Y tenían sus poderes y tenían no sé qué. Y entonces pues ellos tenían sus cultos. De los que saben de esas cosas dicen que no hay peor brujería o cosas de esas que la egipcia, porque ellos tienen el famoso libro de los muertos, con el que embalsamaban y hacían conjuros para las momias, bueno, una cantidad de cosas que ellos tienen y ellos cultivan. Así era entonces vista la tierra extranjera, cualquier extranjero, pues allí estaban en la región norte los gerasenos y allá pues criaban el animal impuro llamado cerdo, por decirlo así. Bueno, entonces a los cerdos, que eso era parte de su economía, Jesús empieza a hacer su predicación, a tener su actividad y empieza a echar demonios. Y los demonios son en unas cantidades alarmantes. Y ellos saben que llegó el Hijo de Dios, como lo mencionan aquí. Tú que eres el Hijo de Dios. Recordemos que ayer predicábamos en la fiesta de San Pedro y San Pablo esas palabras que dijo Jesús: tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías. Esas palabras funcionan para aquellos que pueden tener un proceso de cambio y conversión, y cuando lo logren, Dios es glorificado en esa persona o en las personas que lo acojan. Los demonios ya no tienen esa posibilidad, y entonces cuando dicen el nombre de Dios y cuando reconocen a Jesús, no es una gloria, no es una honra, es una grosería, es una ofensa tremenda a Dios, porque ellos ya no pueden recibirlo y mucho menos pueden salvarse, no pueden dar gloria a Dios para nada, y por eso piden que los mande a los cerdos. Y estos endemoniados pues son liberados por Cristo. Dice una de las traducciones que esos demonios eran legión, o sea, muchísimos, y se van a los cerdos, y en otro evangelio dice que eran como 2000 cerdos, era una piedra gigantesca. Y allá se van los demonios, y oh sorpresa, el animal más impuro, según los judíos en aquella época o en esa región, que todavía es un animal considerado como tal, ese animal no se aguantó a los demonios y se despeñó y se suicidaron se despeñó la piara, se suicidaron todos los cerdos. En cambio, el ser humano es capaz de aguantarse toda esa cantidad de demonios y como si nada. Obviamente se ven las consecuencias. ¿Por qué los animales no se aguantan eso? Es una reflexión que nos pinta aquí entonces el Evangelio de San Mateo. Mateo escribe para judíos y esta escena para ellos es supremamente violenta. Ni siquiera los mismos animales impuros se aguantan tanta contaminación, vamos a decirlo así. Y por eso una reflexión que puede quedar para nosotros: cuidado con alejarnos de Dios, porque pueden llegar cuanta cantidad de demonios de allá y uno les da la bienvenida y uno les da hospedaje, y cuando ya uno piensa que los puede sacar, muy difícil sacarlos. Bueno, entonces así se pinta la tierra extranjera, allá donde no está la palabra de Dios, donde no está la ley de Moisés ni los profetas. La gente actúa de acuerdo a sus propios criterios, sus propias leyes, sus propios deseos, pero eso es lo que decimos así muy académicamente. La gente actúa según su propia libertad, pero teológicamente o desde el lenguaje de Dios son los demonios los que están ahí detrás de todas esas cosas. Todo eso que en el mundo se proclama como grande y como algo que hace avanzar a la humanidad, pero cuidado, queridos hermanos, que hay detrás hay muchas cosas. Sabemos los que promueven el aborto como un derecho humano, y pongamos solo ese ejemplo nomás, porque hay mucha cosa, hay mucha tela que cortar.
Detrás de todo eso hay una cantidad de industrias, de movimiento económico que no les interesa que se proclame la palabra de Dios, que se nos, por decirlo así, se nos idiotice. Las grandes compañías que quieren vender todos los aparaticos celulares para que todos los muchachos estén ahí pegados, ¿les interesará la educación de los padres para que les pongan orden a esos hijos? No, no les interesa. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses económicos detrás de todo eso. Y lo aceptamos como si fuera lo más normal y civilizado del caso. Y entonces eso se va metiendo ahí poco a poco, y ya cuando como que nos invadieron, ahí sí, ay padre, ¿y ahora qué hacemos? Ya la cosa, si cunde, cunde. Y por eso hay que adquirir una sabiduría. ¿Cómo aprender a acoger al verdadero Dios para que vivamos una vida sabia, una vida justa, una vida que sea equilibrada en todos los aspectos? Que no tengamos que, por aquí me han llegado personas con los hijos que están apegados, pongo ese ejemplo, es que está como muy curtido eso. Los chinos que están pegados ahí a esos aparatos y no tienen ningún tipo de relación humana ni social, no hay interacción, están ahí, y esta pandemia sí que ha incrementado eso en algunos. ¿Qué se hace? Y solo estoy poniendo un par de ejemplos nomás. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo hacer para adquirir esa sabiduría? Pues hoy nos dice la palabra, el único que puede hacer frente a todo eso se llama Jesucristo. Pero, oh sorpresa, Jesús viene a poner un orden impresionante, viene a traer la ley de Dios, viene a traer un mundo nuevo, pero llegan, como dice aquí, llegan los dueños de esos cerdos, los que viven de ese comercio, y le dicen a Jesús, váyase de aquí, váyase. Ese es el problema que nos plantea hoy la palabra de Dios. Cuando llegan los demonios o están ya ahí arraigados, ya a Jesús no se le da cabida. Y ya se pierde sabiduría y se pierde cantidad de cosas. Y si hay algo triste, por ejemplo, en este episodio, es que Jesús, como no viene a imponer nada a nadie, tiene que volverse otra vez a la otra orilla, es decir, a su pueblo, que fue lo que escuchamos el domingo anterior, cuando Jesús pasa otra vez la orilla y decíamos, llegó a su tierra y ¿qué se encontró? Muerte, algo parecido al otro lado. O sea, y por eso decíamos, si por aquí llueve, por allá, pues no escampa. La cosa está grave tanto en el extranjero como en la misma tierra donde se proclama Dios. Aquí se le echó a Jesús, se le rechazó. Y hoy la palabra de Dios nos pone dos ejemplos. Este de Jesucristo, aquí en el Evangelio de San Mateo, Jesús es rechazado, porque vale más la industria, la estructura económica que tenían en aquella época, y esa estructura económica fue dañada por Jesús porque los cerdos de los cuales dependían sus finanzas se ahogaron, fue una pérdida irreparable, y por eso entonces echaron a Jesús. El sentimiento es raro que se siente cuando uno es rechazado, que imagino que la mayoría lo hemos experimentado. En la primera lectura algo parecido tenemos de allá del libro del Génesis, donde la esclava de Abraham con la que tiene un hijo también es rechazada ahí, tiene que marcharse. Rechazo. Y pues aquí es una historia de la fundación de los pueblos de aquella época. Abraham con su esposa, la libre, Sara, tiene a Isaac y con eso se funda todo el pueblo de Dios que conocemos, pero también con el otro hijo se funda otro pueblo y va a ser grande y será del pueblo de los arqueros, dice aquí. Y la pobre madre que fue echada, porque así lo pidió la esposa de Abraham, pues tiene que sufrir el rechazo. Pero aún en medio del rechazo, que también hace parte de esta enseñanza de hoy, aún en medio de ese rechazo, también Dios saca abundante fruto como del hijo de la esclava Agar, la egipcia. Entonces, también Jesucristo y la palabra de Dios nos enseña en este evangelio que nosotros, a pesar del rechazo, si actuamos como Jesucristo, recordemos que los evangelios ponen unas frases bonitas de Jesús, muy profundas, especialmente en tiempos de rechazo.
Maestro, pero ¿qué vamos a ir por allá? Mire, eso todo está mal, todo está acabado, todo eso no sirve, lleno de demonios, la cosa se perdió. Y Jesús decía, la cosecha está lista. Era la frase. Para todos los humanos que nos desanimamos y se acabe todo, bueno, para Jesús no, precisamente porque no hay Dios, hay que ir a llevar esa cosecha, está lista para recibir a Dios, y eso es lo que nosotros necesitamos. A pesar de que todo esté mal, ya Jesús sabe que empezó su obra, ya empezó a echar unos demonios, la cosecha estaba lista y Él puede hacer lo que parece imposible al ser humano. La cosecha está lista. En otra ocasión dijo, Padre, te doy gracias porque esto no lo has enseñado a los grandes de este mundo, sino a los pequeños. Ellos sí lo entienden y te alabo, Padre, por eso. Entonces la sabiduría es entender con corazón de pequeño esas obras grandes que hace Dios a través de estas cosas, que para algunos puede ser un fracaso. Para Jesús es la posibilidad de comenzar algo nuevo. Si el mundo está así, si está terrible, si se rechaza a Jesús, se rechaza a la iglesia, se nos rechaza la palabra, la cosecha está lista. Y hay pequeños que sabrán entender. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y fuente de vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor.
Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, del orden episcopal, de los presbíteros, de los diáconos, de los oferentes y los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y oramos especialmente por Ofelia Caballero de Velázquez y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación
libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos fruto que siempre permanezcan por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.